Muy buenos días para todos mis queridos amigos y hermanos. Verlos acá nuevamente es una oportunidad maravillosa que el Señor permite que podamos tener y que comprendamos que ser parte de la iglesia es mucho más que asistir. Ser parte de la iglesia es mucho más que lo que hemos visto hasta hoy o lo que quizás hemos practicado como costumbre o tradición, quizás llegar al templo, escuchar a alguien hablar de Dios y luego irnos a nuestras casas como si la vida pudiera seguir de la misma manera. Le digo algo desde la profundidad de mi corazón. Leer la escritura y que no pase nada en uno debe ser algo muy triste. No te acuso, pero la escritura sí nos confronta con esto. De hecho, el mismo Señor dijo: yo no los juzgo, sino la palabra los juzga. Y Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia es que aquel que conoce al Señor es capaz de vivir una vida abundante en su hogar, en su familia, en su matrimonio, como miembro de la iglesia de manera real. Y eso trae frutos. Frutos no como tradicionalmente algunos enseñaron. Fruto es dinero, posesiones. Fruto es cantidad de personas. Cuando hablamos de frutos en la escritura hablamos o de los que el Espíritu Santo ha colocado en parte de su iglesia: amor, gozo, paz, benignidad, todo esto que hemos oído. Y fruto también es la forma en que nosotros realmente vivimos y nos comportamos de acuerdo a esos dones y talentos recibidos por parte de Dios, esa gracia de Dios sobre nosotros. Así que, hermanos, que esto que vemos en India y en otros países que hemos estado orando juntamente con ellos y de la mano del Ministerio Puertas Abiertas pueda ser una realidad en nosotros. Tenemos el privilegio de poder venir a un templo a adorar abiertamente y de hecho molestarnos, enojarnos con la autoridad cuando ellos tratan de impedirlo. Y sacamos nuestra constitución y llamamos a la policía y llamamos a los entes gubernamentales, a derechos humanos, para que nos defiendan porque nos están lastimando en nuestra intimidad. Sépase que en otros países los que lastiman son los que manejan las leyes, sencillamente por no tener una fe idéntica a los que están en el gobierno de turno. Así que para poder llegar a ser iglesia tenemos que conocer a Dios y comprender todo lo que Él nos dice en su palabra. Esto está anunciado, esta persecución ha sido anunciada y va a ser hasta que venga Él a buscar a su iglesia. Así que, hermanos, entender esto. Somos más que asistentes a un templo, somos más que lectores de un libro llamado Biblia, somos mucho más que esos. Si realmente lo somos, a quienes el Señor se dirige es a la iglesia. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir que el Señor pueda dirigir mi vida para poder predicar de la manera correcta. Padre, hoy te doy gracias y presento mi vida una vez más ante ti pidiendo tu favor y tu misericordia. Ayúdanos en este tiempo y que podamos ver tu propósito en esta mañana, para lo cual trajiste tu palabra y para lo cual hoy has querido hablarnos, Señor. Que hoy la escritura se habla para que seamos transformados y no solamente informados. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Hemos venido con la serie que se llama La Iglesia y es sencillamente una manera de poder, desde el punto de vista de un predicador, expresar lo que es la iglesia. Seguramente yo me quedaría muy corto para explicar qué es la iglesia. Cuando alguien es dueño de alguien o cuando alguien ha creado algo, tiene mayor autoridad para poder hablar de ese algo que cualquier persona que solamente medio lee, medio estudia
medio entiende y medio comprende, porque creo que aun cuando partamos de estas tierras, los más estudiosos, no me incluyo allí, los más estudiosos, los más serios en la Escritura, los que más conocen de la Biblia, de la palabra, de la historia y su filosofía y su medio de transmisión y todo esto, llegarán delante del gran Dios con preguntas y con interrogantes y con cosas que no conocen. Porque el hombre tiene limitación. Y quizás el hombre considere que cuando llegue a la presencia de Dios, allí lo va a conocer todo. Creo que la eternidad será siendo eternidad delante de ese gran Dios. Y será mucho menos que Él. Y que los que habitemos delante de Él en su reino, delante de su trono, en el cielo, en la tierra, que Él nos ha prometido que vamos a estar con Él de una vez y para siempre eternamente, luego de las bodas del Cordero, todavía hallaremos sabiduría en Dios, habiendo estado ya todavía delante de Él. Ni los más estudiosos llegarán allá al cielo a sentarse y a decir conozco todo, porque Él es infinitamente sabio. Él es infinitamente inteligente, Él es infinitamente todopoderoso, omnisciente. Y su conocimiento nunca acabará a pesar de que tú y yo estemos cara a cara con Él. Por eso la eternidad Él la ha creado y es desde antes y desde al final, desde el principio hasta el fin, desde y antes de la eternidad. Él es Dios. Entonces, creer que hemos llegado o llegaremos al cielo con un conocimiento puro y pleno de la persona de Dios será imposible. Y pasarán años y milenios y todavía encontraremos en Dios sabiduría, porque Él es infinitamente sabio. Y por eso la eternidad no puede aún la eternidad sostenerle en el tiempo. Espero que mis palabras sean entendidas de la manera correcta. Trato de decir que aunque seamos sabios en esta tierra y estemos ya delante de Dios con nuestro cuerpo glorificado y lleno de eternidad y de gracia delante de Él, cara a cara con Dios, todavía no habríamos logrado conocer a ese Dios impresionante. Y por eso vivimos estos tiempos en el que predicar la Escritura de manera sabia y de manera correcta es tan difícil por la limitación de nosotros como hombres y la limitación de la comprensión de la Escritura para poder llevar a cabo una predicación conforme al Señor. Nos esforzamos, pero espero que esto sea real. El día de antes de ayer tuve la oportunidad de disfrutar un cumpleaños más juntamente con mi hijo, Santiago. Cumplimos el mismo día. Disfrutamos en familia, con amigos, muchos mensajes. Doy las gracias a Dios por todo esto, la oportunidad que tuvimos. Ayer todavía seguíamos recibiendo regalos por parte de Dios. Disfrutamos en un paseo familiar y estuvimos allí y todavía recibiendo regalos por parte de Dios. Y yo quiero dar regalos hoy. Yo quiero dar regalos hoy de los que el Señor me ha compartido. ¿A cuánto le gustan las frutas? Tengo frutas para regalar. Y abundante. ¿Quieren frutas? Aún los que están allí pueden contestar en las redes sociales. ¿Quieren frutas? Hoy voy a regalar frutas. ¿A cuánto le gusta el aguacate? Uy, mucha gente le gusta el aguacate. Las mandarinas. Tengo para regalar mandarinas. Las naranjas. Tengo para regalar naranjas. Papaya. Tengo para regalar papayas esta mañana. Y todas esas frutas las tengo acá. ¿Quién pidió aguacate? Por favor. ¿Quién pidió mandarinas?
¿Quién pidió naranjas? ¿Y quién pidió papayas? Suele ocurrir, gracias Señor, que este tipo de respuesta nos desanimen. Por una razón. Usted quiere el fruto sin hacer nada. ¿Quiere conocer a Dios? Hoy traigo semilla y se encuentra aquí. No hay otra manera de conocer a Dios sino a través de la Escritura. No hay otra. ¿Quieres conocer a Dios a través de mi vida? Vas a encontrar un Dios pobre, limitado, sucio, contaminado. ¿Quieres conocer a Dios por los grandes predicadores que ves a través de las redes sociales y a través de las superiglesias, los superpastores? Porque ellos tienen a Dios y tú quieres conocer a ese Dios. Encontrarás lo mismo que te he dicho de mí. A un Dios sucio, hecho a la imagen de un hombre y viviendo conforme a la voluntad de ese hombre y no a la voluntad de Dios. La semilla de la palabra de Dios ha sido regada y será siendo regada por la tierra a través de la predicación del Evangelio. Cuando la Biblia habla acerca de que el sembrador salió a sembrar, no está hablando de las semillas que usted hoy ha recibido en su mano. Está hablando de la palabra de Dios que ha sido predicada una y otra vez en diversos lugares para que el Evangelio como semilla nazca en cada persona. ¿Quieres papaya? Ve a un supermercado o siembra la semilla. En el supermercado puedes comprar la papaya, puedes comprar tus naranjas, puedes comprar tus mandarinas y puedes comprar tus aguacates aún en las carretas por la calle. Pero lo que no es posible es que puedas comprar tu conocimiento en Dios sin pasar por esta maceta de semillas que el Señor ha regado para que aquellos que son buena tierra crezcan y permanezcan, conozcan a ese Dios sumamente maravilloso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Nada ni nadie podrá traer a tu vida el conocimiento de Dios si no pasa por esta maceta. Y el Señor comprende, sabe la intención cuando hablo de la Escritura como una maceta, porque me refiero a que aquí hay muchas semillas que pueden dar frutos si usted es capaz de tomarlas y sembrarlas no en la tierra, sino en su corazón, en su mente, en su espíritu y aún en su cuerpo. Así que, hermanos, si consideras que eres parte de la iglesia conoce a Dios y lo conoce a través de la Escritura. Quiero que vayamos a Jeremías capítulo 9, verso 23 y continuamos hoy
con la serie La Iglesia conoce a Dios, en su parte número 2. Dice la Escritura: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Si nosotros continuamos la lectura, de acuerdo a lo que hemos leído, podríamos continuar diciendo, donde Él nos da la oportunidad de poder comprender esto, donde dice el verso 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiere, dice Jehová. Siguiendo la palabra, lo que hemos estado atendiendo, quiero que en el conocer de Dios podamos comprender cuál es la voluntad de Dios, porque muchos estamos como tan afanados por conocer cuál es la voluntad de Dios para obedecerlo, ¿verdad? La iglesia está afanada en obedecer la voluntad de Dios. Esto es una realidad. Y a algunos le causa un poco de risa en el sentido de que entendemos que no es tan cierto en aquellos que se hacen llamar iglesia, porque algunos buscan cualquier otra cosa menos hacer la voluntad de Dios, pero dicen que son la iglesia del Señor. En el conocimiento de su voluntad, muchos me han dicho: pastor, quiero conocer la voluntad de Dios, por eso yo vengo a la iglesia. Primero, la iglesia no es un lugar. La iglesia está conformada por personas en las que se deposita la palabra y se unen para adorar y exaltar a ese Dios grande y poderoso, para aprender de Él, para obedecer la Escritura y para ser la novia del Cordero para las bodas. Yo le respondo: si usted quiere conocer la voluntad de Dios, no la busque fuera de la Escritura y no me pregunte a mí ni a otro, porque quizás no le digan la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Y es difícil porque a veces queremos conocer la voluntad de Dios y cuando la conocemos es posible que ni siquiera nos guste. Y empezamos a dar pasos hacia atrás, como más o menos tuvimos que mantener el honor, ¿no? Cuando nos dijeron: quieren papayas, quiero aguacates, quiero naranjas y quiero mandarinas. Pero qué trabajo es, ¿verdad? Poder comer de las frutas cuando lo que tienes en tus manos son semillas. No, eso es complicarse la vida. Me toca esperar mucho tiempo, me toca hacer un trabajo, me toca depender de las circunstancias, me toca vivir experiencias, regar, abonar, estar allí, esperar un crecimiento para después comer los frutos. Y quiero decirte que con Dios ocurre de la misma manera. Algunos hemos estado luchando toda la vida con pecados y muy difícilmente saldremos de ellos si insistimos en los mismos cursos prácticos para salir de ciertas cosas o hacer ciertas recetas para algún provecho en nuestra vida. No hay otra manera. Si quieres ser parte de la iglesia del Señor, quiero aclarar antes de hacer esta afirmación. No soy yo quien dice si eres tú o no parte de la iglesia. No soy yo. De hecho, creo que usted debería saber mucho más que yo si usted hace o no hace parte de la iglesia del Señor.
pero es conforme a la palabra de Dios. Es conforme a la palabra de Dios. No soy yo quien va a decir quién es usted si eso no es de la palabra del Señor. Y conocer la voluntad de Dios nos lleva muchas veces a esforzarnos por hacer cursos prácticos de esto y de esto, pero no logramos sino entretener nuestra psiquis por un momento a través de esos cursos prácticos de hacer conocer a Dios. Conoce a Dios en 5 pasos. Haz milagros, como le conté la vez pasada, un curso gratis para hacer milagros, pasos para hacer milagros, cómo poner a operar al Espíritu Santo de Dios, cómo activar los ángeles que tenemos asignados. Según algunos, tenemos ángeles asignados para que ellos trabajen a nuestro servicio. ¿O es acaso no es eso lo que hemos oído que nos han predicado? Tenemos ángeles a nuestro servicio. Los ángeles no están a tu servicio. Los ángeles están al servicio de Dios. En ninguna parte en la Escritura dice que los ángeles están a tu servicio o que tú tienes asignado un escuadrón de ángeles para ti. Pero vivimos de esta forma para que se haga más fácil, más práctico vivir. Esto de que 5 pasos, 8 pasos, 3 escalones, etcétera, para conocer a Dios. No hay un camino corto para ir al Señor. Pero tampoco hay un camino largo para ir al Señor. Para ir al Señor solamente hay un camino. Y ese camino es Jesucristo. La palabra misma. Él es la escritura andante, la escritura viviente, el verbo hecho carne, la palabra de Dios. La realidad de la escritura es Él. Y cuando leo la palabra, para poder enseñar, hermanos, cuál es la voluntad de Dios, sufro, me entristezco y a veces me desanimo. ¿Por qué, pastor? Porque creo que esta pesada carga algunos no la quieren, no porque crea que no pueden, sino porque sé que no la quieren. Pregunto hoy una vez más, ¿quiere usted conocer la voluntad de Dios? ¿Quiere usted conocer la voluntad del Señor? Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8, lo revela claramente. Verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Ahí la tienes. De manera resumida. Ahí la tienes. Pero algunos me dicen, esa voluntad de Dios no me gusta, pastor. Yo quiero la otra voluntad de Dios. ¿Cuál otra voluntad de Dios? La que predica el pastor tal. La que predica el profeta tal. La que anuncia la profetisa tal. Yo quiero de esa que dice que no voy a sufrir, que no voy a tener dificultades, que no voy a vivir momentos de crisis, que no voy a tener que arrodillarme ante un Dios todopoderoso, que no voy a tener que pedir perdón. Esa no me interesa. Predicarles en esta mañana. Me interesa predicarle la voluntad del Señor. Porque esa que predican aquellos que dicen que no es necesario esto, no es la voluntad de Dios, sino la voluntad de ellos que han tomado una decisión
para vivir de acuerdo a su propia idolatría y no a razón de la Escritura. Esa voluntad no, Señor, no me gusta. Y Efesios capítulo 5, verso 15 dice lo siguiente: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sabe qué está diciendo la Escritura allí? Apresúrate. No pierdas el tiempo, apresúrate. No pierdas el tiempo. Y dice la Escritura en el verso 17: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No andes como necio, sino como sabio. Y la sabiduría solamente depende de Dios. Algunos pueden enseñarte cosas e incluso puedes volverte inteligente porque manejas ciertas áreas, pero no te volverás sabio si no pones tus ojos, tu mirada en el Señor. Si no pones tu mirada en Cristo Jesús, si no pones tu mirada en aquel que es sabio por excelencia, el creador de la sabiduría por excelencia. La sabiduría no tiene nada que enseñarle a Dios. La sabiduría es Dios. Y la Escritura tiene consigo los atributos de Dios. La voluntad de Dios se refiere a sus propósitos, planes y deseos. Estamos llamados a buscar esa voluntad de Dios y vivir conforme a esa voluntad del Señor. En las Escrituras la palabra insensato es un término moral, no es un término que tiene que ver con inteligencia. Cuando usted escucha en la Escritura insensato, no están hablando de alguien que cotidianamente se llama bruto, ignorante, no. Cuando la Biblia habla de sensatez o de insensatez, es un término moral. De acuerdo a cómo vive, a los frutos que produce su vivir. Que si es de acuerdo a su propia voluntad o si es de acuerdo a la voluntad de Dios. No se refiere a una persona que no es inteligente, sino a alguien que no reconoce la importancia de conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad. Ese es un ser insensato. ¿Recuerdan aquel que edifica su casa sobre la roca? Le compararé a un hombre prudente, a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Pero el insensato, el imprudente, ha tomado la decisión de fundamentar no solamente su casa, sino toda. Cuando habla su casa, ahí está hablando no solamente de 4 paredes, sino de toda su vida, su matrimonio, sus hijos, su hogar, su familia, su persona, su cultura, su todo, sobre la arena y no sobre la roca. Y la roca es Cristo, no es Pedro. Pedro es piedra. Y Simón es caña flexible. Pero la roca no es Pedro. Bien que metía las patas el apóstol. Pero bien que se arrepentía y volvía a los pies de la roca y se refugiaba en esa roca, en la misma que David decía: eres mi roca, mi refugio, mi fortaleza, mi alto refugio eres tú, oh mi roca de salvación. Cristo, revelado a través de la Escritura y no de la emoción. Pastor, pero usted predica con emoción. La Escritura. ¿Y cómo lograr la vida eterna si no conocemos a Dios? ¿Sabe que para lograr la vida eterna se necesita conocer a Dios? Si la quieres pasar delante de Él. Porque es posible vivir una eternidad, pero alejado de Dios, lejos de Dios, sin Dios, viviendo, expresando, sintiendo todo lo que no ha preparado Dios para los que Él ama. Él nos ama a todos, pero aún los que Él ama,
El Señor ama a Dios, el Señor nos ama a todos. Dios nos ama a todos sus hijos. Pero mire, a pesar de que Él ama a todos sus hijos, algunos pareciera que quisieran vivir en el lugar que no está preparado para ellos, sino en el infierno. Y algunos que se autodenominan hijos de Dios, quizás no pasarán su eternidad delante de Dios, sino delante de Satanás, sus demonios y otros condenados que vivirán en el infierno. Pastor, pero predicar de eso no vende mucho. La gente no va a volver al templo. La gente no va a querer ir a la congregación. La gente quiere otra cosa. La gente quiere ánimo porque ellos vienen, ya saben que son pecadores. Pastor, no le nos recuerdes que somos pecadores. Recuérdanos que tenemos oportunidades, que tenemos ganancias, que tenemos la vida fácil, que las cosas se van a arreglar, que todo va a salir bien, que no vamos a tener problemas, que vamos a vivir y que nos vamos a levantar de todas las enfermedades y que ni siquiera vamos a morir. ¡Qué bueno! Usted aplaude eso, pero no es la realidad. A quien se le predica eso en un templo volverá a su casa y se encontrará otra vez con el ogro de su marido, con los ogros de sus hijos, con los ogros de sus padres, de sus hermanos, con la realidad del alcalde, del gobernador, del presidente, con la realidad de los que se hacen llamar hermanos y no lo son. Porque el vivir en Cristo no significa ausencia de dolor. Vivir en Cristo significa que a pesar del dolor permanecemos fieles a un Dios que es fiel. ¿Va a aplaudirlo? Apláudalo con ganas. La vida eterna no es un juego, pero el término eterno no lo comprendemos. Por eso jugamos a una eternidad en Dios sin conocerlo a través de la Escritura. ¿Y cómo lograr la vida eterna, pastor? Conociendo y haciendo la voluntad de Dios. No hay otra. Conociendo a Dios y haciendo la voluntad de Dios. Juan 17, verso 1 dice lo siguiente. Yo espero que usted no se le olvide hoy esta graficación de las semillas. Que no lo olvide, hermano. Juan 17:1 dice la Escritura, verso 17:1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quiere saber cuál es la vida eterna? ¿Usted quiere saber la vida eterna? La Escritura lo dice. Verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire, yo podría seguir predicando sobre este versículo, sobre conocer a Dios, sobre la vida eterna, sobre la salvación, sobre la voluntad de Dios. Ahí está inmerso todo esto, está inmerso en este pequeño versículo 3, pero con poderosa verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ayer hablaba con un amigo sobre que Dios es uno. Maravilloso versículo para hablar sobre la unicidad de Dios, pero también de la unidad, pero también de la Trinidad, pero también de que Dios uno es. La vida eterna no solo se refiere a la cantidad de vida, porque esto es impresionante, que hablamos de vida eterna y hablamos de cantidad.
La vida eterna se refiere también a calidad de vida y al gran propósito que hay en esa vida eterna. Si yo le preguntara hoy cuántos tienen vida eterna, ¿quién levantaría su mano? Todos tienen vida eterna. Aún los pecadores, para disfrutar del infierno, por el último, no, el siempre jamás. Donde el gusano y el dolor no acaba, o sea, no muere. Mire, tiene más vida el gusano en el infierno. Menos sufrimiento, por decirlo de alguna forma. Para el gusano será un deleite destrozar los cuerpos en el infierno porque no acabará. La palabra dice donde el gusano no muere, comerá y comerá y comerá y el dolor eterno. Por eso el Señor habla del llorar y el crujir de dientes. Yo no había visto esto, que el gusano no muere. Se deleitará eternamente. La vida eterna no se refiere a cantidad de vida, sino a calidad de vida. El gran propósito de la vida es conocer a Dios en una relación íntima. Conocer a Dios en una relación íntima. Y esto es comunión. Y a continuación voy a mencionar rápidamente 4 grandes beneficios que se derivan del conocimiento bíblico de Dios. Porque tiene que ser bíblico. ¿O quiere que le enseñe desde otro punto de vista? No, pastor, ya hemos comprendido que aquí se encuentra la vida. Por eso cuando alguien me dice, pastor, me voy de la congregación porque lo que usted predica no me gusta, bien pueda. Vaya para que lo apapachen. Pero vamos a sufrir las consecuencias de ignorar la verdad que está, pero que hemos querido. Es como cuando uno tiene un problema y uno se levanta y dice, mañana lo arreglo, mañana lo arreglo, mañana lo arreglo. Y han pasado muchos años tratando de arreglar ese problema y ese problema sigue teniendo nombre. Número 1, entendimiento. Proverbios 9:10 dice, vamos a hablar de los beneficios. Quiero ponerlo en contexto. Beneficios de conocer al Señor, conocimiento bíblico de Dios. Número 1, conocimiento. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Una correcta visión de Dios es necesaria para tener una correcta visión de todo lo demás. Si usted no conoce a Dios de la manera correcta, usted no entiende nada del mundo. No entiende ni la maldad ni el pecado siquiera. No es que ellos no conocen a Dios, por eso pecan. Ni siquiera conocen que pecan, no les importa, no lo entienden, no van a comprenderlo. No es una carga para ellos, es un deleite, no es una carga. Usted que sabe y que conoce a Dios, o aquel que conoce a Dios, porque no me atrevo a asegurar de nadie que conozca a Dios. ¿Podrán sencillamente usted pensar que alguien lo conoce? Pero muchos pecamos porque no conocemos a Dios. Si nosotros conociéramos a Dios realmente, no pecaríamos de la forma en que pecamos, no viviríamos en la forma en que vivimos, no hablaríamos en la forma en que hablamos, no disfrutaríamos de la forma que disfrutamos. Porque una correcta visión de Dios es necesaria para tener una correcta visión de todo lo demás. Solo a la luz de un verdadero conocimiento de Dios podemos tener entonces un verdadero entendimiento de la realidad. Especialmente con respecto a quienes somos. ¿Qué necesitamos y el propósito de nuestra existencia? Y estos beneficios los he aprendido de un libro que tiene por nombre Conociendo al Dios Vivo, del pastor Paul Washer. Quiero decirle, he tenido que ir
a la escritura, he tenido que consultar libros, he tenido que pasar semanas para poder predicar esta predicación este domingo y traerla de la manera correcta a una congregación que espera palabra de Dios y no mi opinión. Y no me apropio de esto, por supuesto que no. ¿Qué debes tener? ¿Qué beneficios tienes cuando conoces a Dios? Entendimiento. Número 2, confianza o fe. Salmos 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Encontrarás confianza o fe, o confianza y fe también. Porque en las escrituras, cuando dice ahí el nombre de Dios, dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Cuando dicen conocen tu nombre, se refiere a la persona de Dios. Para exaltar tu nombre, para exaltar a Dios. Para conocer tu nombre, para conocer a Dios. Para conocer tu nombre, conocer a Dios. Y cuanto más sabemos acerca de Dios, de su carácter, de su perfecto caminar, de su poder ilimitado, de su perfecto poder, más podemos creer y confiar en Él. En cada aspecto de nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Cuando no tenemos fe o dudamos o estamos muy preocupados por algo, es muestra científicamente demostrada, bíblicamente demostrada que nuestra confianza no está puesta en Dios. Porque mi Biblia dice: ni la muerte, ni ángeles, ni principados me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él me ama, yo puedo confiar en Él. He escuchado a mis hijos en alguna oportunidad decir: no, yo estaba tranquilo porque ahí estaba mi papá. Muchachos, ¿alguna vez han estado intranquilos a mi lado? Seguramente muchas veces. Pero a veces han tenido problemas mis hijos y dicen: hay que hablar con mi papá. Es una honra. Pero no deberíamos confiar en el hombre. La escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero es que si son sus hijos, pastor, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero es que tú eres su padre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza no debe estar puesta ni en el ser más amado que tú y yo tengamos sobre la faz de la tierra. Es que yo confiaba en mi esposo y él me traicionó. Por eso yo no puedo volver a amar. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y qué bueno fraternizar y estar con aquellos que confían en el Señor. Qué bueno saber que mi esposa no confía tanto en mí como en Dios. Qué bueno que no hemos dejado la carga del matrimonio a uno de los dos de la pareja, sino que hemos dejado la carga del matrimonio en manos del que puede arreglar matrimonios, el que puede sanar enfermedades y el que aún después de muerto nos puede resucitar para vida eterna. Otro beneficio de buscar y conocer al Señor: fortaleza espiritual. Daniel 1:32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En la Biblia, Nueva Biblia Las Américas, dice de la siguiente manera: dice, con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Si tú no conoces a Dios, tu fortaleza no es más que una galleta de soda que puede ser quebrada sin siquiera sacarla del paquete. Hay gente que no se puede tocar. Hay gente a la que no se le puede predicar de esta forma porque me gusta más aquel pastor. Usted no viene aquí porque yo le guste. La única que puede hacer eso es mi esposa. ¿En serio?
Es que a mí me gusta el pastor. Claro, es tu esposo. No vayas a una congregación porque te gusta el pastor. No, pero es que yo no lo digo en ese término sexual. Yo le digo es que me gusta cómo es amable, cariñoso, carismático, emotivo, nos abraza a todos, nos lleva a comer, nos saca, nos visita, me llama 3 veces a la semana. Ese es el pastor que yo necesito. No, tú necesitas un pastor que predique la escritura. O sea, la otra voluntad de Dios. La única y verdadera. Usted no viene aquí porque me ama. Que además me ame, gloria al Señor. Porque debemos amarnos los unos a los otros. No vas a encontrar fortaleza espiritual en un hombre que solamente te motive. La motivación se va a acabar y luego te enfrentarás nuevamente al gigante que tienes delante. ¿Sabe dónde vas a encontrar fortaleza espiritual? Cuando alguien tenga la osadía en este tiempo de predicar la escritura y decirte la realidad con cabeza y pies sobre la tierra acerca de las verdades de Dios y sus atributos. Pero no queremos esto. No queremos semillas. Pastor, estudie y venga el domingo preparado con esa unción de Dios para que imparta. Me siento como haciendo así. El que entendió, entendió. Y ¡juas! O quitarme el saco y bolear saco para allá y para acá y que todos caigan al piso. O tomar agua que he visto. Y después, ay, que caiga la unción de Dios. No sea cochino. La unción de Dios no está ahí. La unción de Dios está en su palabra, en la escritura. Por eso, si lo vas a hacer, hazlo de verdad, por favor. No tenga miedo. A Él sea la gloria. Porque es un aplauso para Él. O sea, aleluya. ¿Sabe? Me he reservado de mandarlo a aplaudir. ¿Sabe por qué? Porque Él no necesita de nuestros aplausos si no se lo queremos dar. Él necesita de nuestra obediencia, de nuestra disposición, que lo conozcamos. Ahora, Él no lo necesita para Él. Quien realmente necesita conocer a Dios eres tú, porque Él te conoce, Él te ha creado. La Biblia dice que en un tiempo de gran prueba David se angustió mucho, pero se fortaleció en Jehová, su Dios. Primera de Samuel 36 dice lo siguiente: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sabe por qué? Porque habían llegado, habían invadido, se habían robado las mujeres y los hijos de aquellos guerreros que estaban con él. Y ellos estaban tan enojados, tan preocupados que decían: vamos a matar a este man, es el que nos ha traído hasta aquí. Estaban sirviendo a un hombre y no a Dios. David se fortaleció en el Señor. Número 4, perseverancia. Segunda de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo y le dice: no me avergüenzo de esto, porque yo sé a quién ha creído, Timoteo. Yo me imagino a Timoteo: uy, apóstol, estás llevado, te veo flaco, está como... Y esa raja en la cara que fue, no, me golpearon los soldados. ¿Y por qué cojeas? Los golpes del manduco, del garrotazo. Pero no te preocupes, ¿sabes? Yo no me avergüenzo de esto, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Me contrito, me
me emociono, me entristezco, me quebranta. Algunos dicen, si yo hubiera estado con Jesús, hubiese sido espectacular. Quizá hubiésemos sido peor que todos ellos. Pero ahora hablemos de un hombre. Yo me imagino hubiese sido amigo del apóstol Pablo. Apóstol, pero mira, no vayas allá, te van a golpear una vez más. Estás cojo, apóstol, no vayas. Y el apóstol dice, no me avergüenzo, tranquilo. Tranquilo. Yo sé a quién le creo, yo sé en quién estoy seguro y estoy seguro de que Él es más poderoso para guardar el depósito para aquel día. Tranquilo. Yo me imagino al apóstol diciéndome, esto no es bíblico, tranquilo, amén, de algo tenemos que morirnos. Y yo, apóstol, sí, pero que nos dure un poquito más. El apóstol conoció a Dios y entendió para qué había nacido. Esos son beneficios por conocer a Dios. Pero también entiende que hay consecuencias y peligros por no conocer a Dios. Número 1, hacerse una réplica de Dios a nuestra propia imagen. Cuando usted no conoce a Dios realmente como Él es y como la Escritura dice, usted se hace una réplica de Dios a su propia imagen. Salmo 50, 21. Esto, Dios mío. ¿Qué cosas? Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba de cierto que sería como tú, yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, el hombre forma sus propias opiniones y se hace una réplica de Dios a su propia imagen y siempre resultará en una visión deformada y degradada de Dios. Siempre resultará en el juicio de Dios. Cuando te haces la imagen de Dios, de acuerdo a como tú, no es que yo sigo a Dios a mi manera, es que yo creo en Dios a mi manera, es que yo lo hago, no, es que usted es un fanático, está exagerando. Quien no conoce a Dios tiene el peligro de hacerse una réplica de Dios a su propia imagen. Número 2, una falsa adoración. Y esto va especialmente para los chicos que suben y las chicas que suben al altar. Y también a todos los que conocen a Dios y los que están en la congregación y los que se hacen llamar iglesia. Escuche esto acerca de la adoración. Una falsa adoración. Dice Juan 4, 19. Le dijo a la mujer, está hablando con la samaritana. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Verso 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sabe una cosa? Este tiempo se ha cumplido. Ni en aquel monte en Samaria ni en Jerusalén están adorando a Dios de la manera en que la Escritura enseña. Y el verso 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué le está diciendo? No conoces a Dios. No lo conoces. Estás adorando a alguien que tú no conoces. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, verdad. La palabra de Dios es verdad, esa es la verdad. Jesús es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Esa es una adoración correcta, una exaltación correcta. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pobrecito Dios no tiene quien le adore. Dios sí tiene quien le adore. Pobrecito tú que has dirigido tu adoración y tu exaltación a alguien que no es el Dios bíblico,
y crees que has estado adorando a Dios y no lo haces. Señores músicos, cantantes y cantoras, ¿a quién le tocan y a quién le cantan? El que danza, ¿a quién danza? El que aplaude, ¿a quién aplaude? El que dice gloria a Dios, ¿a quién le dice gloria a Dios? La idolatría tiene un lugar cada vez que adoramos a algo o a alguien que no sea el Dios vivo. A veces nos adoramos a nosotros mismos. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, incluso aquellos que se identifican con el cristianismo están sujetos a este error, a una adoración falsa. Crean un Dios falso en sus mentes y después adoran al Dios que han creado. ¡Qué peligro! Número 3, incredulidad o falta de confianza. Romanos capítulo 10, 14 dice lo siguiente: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Yo entiendo que esta palabra está dedicada o está expresamente para enviarnos como predicadores de la palabra, pero los que ya tenemos la palabra, los que tenemos acceso a ella, ¿cómo invocarás a un Dios que tú no conoces? ¿Cómo si tu fe y tu confianza está puesta en un Dios que no es el Dios bíblico? ¿Cómo creerás en aquel de quien no has oído? Porque a los lugares donde has ido a que te prediquen la escritura es puro hombre, puro egocentrismo, puro lo vas a lograr. Nadie como tú, ni en los cielos ni en la tierra. Con un Dios falso en sus mentes y en sus corazones, y viviendo una vida falsa en sus mentes y en sus corazones. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a tener confianza en un Dios de papel? En un Dios. Mire, esto se puede convertir en un ídolo también, el libro. Gráficamente esto puede llegar a pasarte. O esto, creerte erudito en la escritura y no sabemos nada. Porque creemos que con leer la Biblia 7 veces, que creo que en mi vida, o 8, no sé, 15 veces que he leído la Biblia completa, ya me es suficiente para entender los misterios de Dios y llegar al cielo y decirle: Señor, te conozco. No. Infinitamente sabio. Impredecible. Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Lo entiende, hermano? Yo me quiero esforzar hoy en mi humanidad posible para que usted comprenda esto. Salmo 9:10 no lo digo yo, lo dice la Escritura. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Incredulidad o falta de confianza en el Dios real por falta de conocimiento de Dios y a Dios. 4, una visión indiferente o apática del pecado. Peligro de no conocer a Dios: tendrás una visión indiferente o apática del pecado. O sea, tú no podrás discernir entre lo que es y no es pecado. ¿Qué dice 1 Corintios 15:34? Dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Para vergüenza de quién? De Pablo. No, de ellos que no conocen a Dios. Y si usted analice usted ahí, ¿qué encuentra? Lo voy a leer detenidamente. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Usted al leer esta escritura podría entender lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios ahí sin que sea teólogo. ¿Entiende cuál era el problema ahí? Yo quisiera que haga el ejercicio, todos los que están acá también, que puedan ver la escritura. ¿Cuál era el problema que estaba enfrentando el apóstol Pablo, confrontando allí?
Él le dice, mira, velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Ahí está contenido cuál era el problema. ¿Ya lo vio? ¿Cuál era el problema? ¿Que no qué? No conocen a Dios, de acuerdo. Pero estaban... Hay dos cosas que está diciendo. Dice, velad debidamente. Estaban velando mal. Y estaban pecando. Y está diciendo, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Mire, a veces lo evidente no lo vemos. ¿Qué dice ahí? Velad debidamente. Yo me imagino que estaban en la ¿cómo que le decimos nosotros? La vigilia. Vamos para la vigilia. Y en la vigilia de todo menos palabra. En la vigilia de todo, no, es que estoy más preocupado por el chocolate y el pan del sándwich que de lo que la escritura me va a enseñar. No, hermanos, si quieren comer, vayan y coman. Pero si vienen a velar, velen. Y dicen, no pequen. Número 5, otro peligro de no conocer a Dios, la iniquidad. ¿Sabe qué significa iniquidad? Vivir sin ley. La palabra que las versiones hispanas traducen como iniquidad se refiere al estado de vivir apartado de la ley o voluntad de Dios. Es como vivir como si Dios no tuviera ley o como si nunca hubiera dado su ley a los hombres. Esta es una de las consecuencias más graves de la ignorancia acerca de Dios. Y Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora, ay pastor, necesitamos profetas en la iglesia. Los profetas de hoy son los que hablan la escritura, los que hablan la palabra de Dios. Estos son los verdaderos profetas de hoy. No el que te adivina en la oreja y te dice cosas. Esos son falsos profetas. Tenemos la palabra profética más segura. Aquí está la escritura. Dice la palabra del Señor. Porque tenemos la palabra profética más segura. No tenemos otra cosa. Tenemos en la palabra para hablar las profecías que están escritas en este libro. Y también dice en Apocalipsis, maldito el que añada o ponga una coma, quite de este libro. ¿Y cuántos malditos, perdóneme, el pastor está insultando hoy? No, ¿cuántos malditos por su propia cuenta han causado sobre sí maldiciones? El Señor te dice, no, el Señor no te dice nada fuera de la escritura. Pero es que yo quiero que me hablen, esa es la otra voluntad de Dios, pastor. Una vez, dime un día, no más, dime algo lo que me va a pasar en el futuro para creer que tú eres un hijo de Dios. Esa misma cosa le pasó a Jesús y no creyeron en él. Así que hermanos, iniquidad sin profecía, sin la palabra de Dios, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley, la palabra de Dios, es bienaventurado. Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había ley, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. La gente anda por ahí, o sea, no hay ley. Los paros, las manifestaciones, ahí está hablando de política, todo. Cómo se lleva el hogar, cómo se llevan los hijos, cómo se lleva la congregación, cómo vivimos como iglesia. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien les parecía. Así vivimos cuando no tenemos la palabra de Dios en medio de nosotros. Oseas capítulo 4 dice, oíd palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová. Que al pastor no, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios, ni conocimiento de Dios, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. Esto es diferente a la realidad de hoy. Esta es la realidad que hay que recordar que la Escritura tiene para que aprendamos a conocer al Señor. Y por último, lo más terrible de todo, de los peligros de no conocer a Dios,
juicio divino y destrucción. Esta es la consecuencia más aterradora de ignorar el conocimiento de Dios. Oseas capítulo 4, verso 3, en especial el verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ay, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué me toca todo esto a mí? ¿Por qué tengo yo esto que sufrir? ¿Por qué tengo este marido? ¿Por qué tengo esta esposa? ¿Por qué tengo estos hijos? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo esta situación? ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Por qué tengo este jefe? ¿Por qué tengo este presidente? ¿Por qué tengo este alcalde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo que no conoce a Dios se pierde y se va a seguir perdiendo. Y todavía se hacen llamar iglesia. ¿Soy yo quien te dice si eres o no iglesia? No. Yo te predico la escritura, saca tus propias conclusiones. Voy a la cámara 1, a la Canon. Saca tus propias conclusiones. Te lo digo una vez más, yo no digo si tú eres iglesia o no. Saca tus propias conclusiones. Si tú no conoces a Dios, no haces parte de la iglesia. No lo digo yo, lo dice la escritura. La iglesia conoce a Dios, sabe a quién adora. Se basa, se fundamenta con los principios de la escritura. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Te amo, sí te amo. Pero si no te explico esto, pagaré las consecuencias de no haberte enseñado y te vas al infierno y tienes a quien culpar allá, que no va a ser a mí. Porque la falta de conocimiento de Dios es devastadora. Conduce a ser rechazado como instrumento de Dios y finalmente a la destrucción de los individuos y las sociedades. Y en la sociedad cabe el hogar, el matrimonio, los hijos, las universidades, la descomposición social, todo esto. Nuestra ignorancia de Dios tendrá efectos devastadores aún sobre las generaciones futuras. Pero si hay un pueblo que conoce a Dios, este pueblo es llamado bienaventurado. Colócate en pie, oremos a ese Dios. Pastor, me ha puesto mucho trabajo hoy para reflexionar. Mi pueblo se perdió. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice el Señor. ¿Sabe cuál es el problema ahora? Dice el Señor. Porque a veces el Señor no dice nada y la gente dice el Señor. Le voy a enseñar algo para que usted exija. Cuando alguien dice, el Señor te dice, ¿ha escuchado esto, no? Hermanos, ¿han escuchado esto? El Señor te dice y como que se envalentonan más y cambian hasta el tono de la voz. El Señor te dice. Y todo el mundo, Dios está hablando. Antes que te digan el Señor te dice, es mejor que alguien te diga sin gritar y tranquilo. La Biblia dice. ¿Sabe qué? Tenemos la palabra profética más segura. Ahí no tendrás tú que divagar. ¿Qué me habrá querido decir? Como como el chavo. ¿Qué me habrá querido decir? No entiendo la profecía esa. Me habló de un burro azul, de un cactus en casa, de un no sé qué, y uno queda más verde que el cactus del que él habló, no sabe uno, y más azul que el burro del que él hablaba. Pero cuando alguien te dice, la Biblia dice, ten el cuidado de preguntar, ¿dónde dice? Aquí. Aquí dice. Y estarás tranquilo y conforme, conociendo al Dios bíblico. ¿Cuánto anhelo los domingos? Para traer de lo que Dios me da en la semana para compartir contigo, como si compartiera pan, comida, alimento. Alguien una vez me preguntó, ay pastor, con esos libros, a los que no le he entregado el libro, que hicieron parte de literatura de fe, que tienen más de 10 asistencias, hoy les entrego su libro. Solo a ellos, ¿no?
¿Y eso qué es literatura de fe, pastor? No, es un especial, un programa donde no solamente leemos la escritura, sino que también tenemos lectura de libros fundamentados en la escritura, pero como son escritos por hombres, tienen errores, y luego hacemos un conversatorio de ese libro y aclaramos las dudas y dificultades. Y los que participan allí, algunas veces le damos algunos obsequios. En esta ocasión, un libro, el que hemos leído. Pero yo le digo algo, alguien me dijo, pastor, ¿qué es lo que más te gusta a ti regalar? Y yo le respondí, quisiera regalar libros, pero no me gusta regalar libros, y le voy a decir por qué. Prefiero regalar comida, porque yo sé que todos comen, pero también sé que no todos leen. Y para conocer a Dios, lo que Él te dejó fue un libro. No te dejó un hombre, no te dejó una denominación. Me hastié de los concilios. Estoy al aire, qué pena. Me hastié de esto. De tratar de conocer a Dios a través de los concilios. ¿Son bíblicos? Sí. Pero cada uno le quiere meter a su concilio su propia humanidad. Hoy no soy denominacional. Soy escritural. Que independiente, no. Estamos registrados ante el Ministerio del Interior. Tenemos nuestra personería jurídica. Tenemos amigos en otros concilios y otras congregaciones. No son nuestros enemigos. Ya tenemos mucho tiempo así. No me afano a enseñarte los principios de nuestra denominación. Estamos afiliados a la Asociación de Ministros del Magdalena, de la de Santa Marta, amigos ahí vamos a decir amigos, porque afiliados de pronto no soy tan participativo allí. Pero no es una asociación, ni un concilio, de una denominación, ni un letrero el que me diga quién es Dios, si no usa la palabra. No es mi visión, es la visión de Dios. Pregúntale a Pablo de qué concilio era él. Pregúntale a Pedro. Pregúntale a Timoteo. Pregúntale a Jesús. Y pregúntate tú que escuchas este mensaje si Dios es católico, o es evangélico, o es musulmán, o es adventista, o testigo de Jehová, o quién sabe qué otro más. Dios es Dios, el omnipotente Dios. Y aprendí de Dios esto cuando tenía 13 años. No lo entendía, hoy lo comprendo. Un acróstico: Dios divino, infinito, omnipotente y supremo. Hoy estoy camino para conocer de Dios y conocer a Dios. No lo he alcanzado, pero anhelo y amo conocer cada día más de Él a través de su palabra. Gracias, Señor. Trae a nuestras vidas tu verdad. Aunque haya dicho hoy cosas fuertes, Señor, es lo que creo. Y si alguien ha sido ofendido por esto, por mis palabras, te pido perdón. Pero si es tu palabra la que ha confrontado a alguien, Señor, gracias por confrontarlos. Gracias por hablar a tu iglesia. Esto no lo comprenderán todos, lo entiendo. Pero te pido, suplico, Señor, misericordia por tu iglesia y por aquellos que aún no son iglesia, pero lo intentan, Señor. Tú eres Dios poderoso, manifiéstate a nosotros, Señor, y que podamos tener claridad ante tu clara y perfecta palabra, porque las limitaciones no están en la Escritura, sino en nosotros, porque Dios es perfecto. En Cristo Jesús. Amén y amén.